y lo tenemos en el Salmo 30, 4 y 5. Salmo 30, versículos 4 y 5. Alegría por la mañana. Y dice: ustedes, pueblo fiel del Señor, canten salmos y alaben su santo nombre. Su enojo dura solamente un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Y la nueva versión dice: canten al Señor ustedes los justos, alaben su santo nombre, pues su ira dura solamente un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Vamos a orar. Padre, te agradecemos este tiempo en tu palabra. Danos palabras de esperanza, de fortaleza, de ánimo, y pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Quizás alguna vez hemos tenido una noche muy difícil, ¿no? Donde no podemos dormir. Tenemos una situación casi imposible de resolver en los próximos días y eso nos ha quitado el sueño. No sabemos qué hacer. A lo mejor ha sido una mala noticia que has recibido, una pérdida de un trabajo, problema de salud, una situación familiar. O a veces son hasta cosas comunes que suceden en los matrimonios, en los hogares. Y esto causa que perdamos el sueño, que tengamos una noche realmente muy mala, muy larga. Pero finalmente llega la mañana. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué alivio? En la segunda parte del versículo 5, David escribe esto mismo. De hecho, incluso él caracteriza el llanto y la alegría como una noche, ¿no? Cuando habla del llanto, una noche llena de malos sueños. Quizás has pasado ese tiempo en el cual te duermes y tienes un sueño muy malo y despiertas espantado y te vuelves a dormir y a veces continúas con el mismo sueño. Puede ser algo muy difícil, ¿no? Emocionalmente de manejar. Pero la mañana llega y esta es una buena noticia. Este es un pensamiento muy maravilloso que David nos deja a nosotros acá. Y no es solamente palabras positivas, palabras buenas, como por ejemplo, no te preocupes, las cosas van a mejorar. O yo sé que es difícil la situación ahora, pero entendemos, vamos a salir adelante de esto. O no nos rendimos. David está diciendo aún algo más significativo que todas esas palabras. Está dando a nosotros seguridad. En el versículo 4 comienza llamando a todo el pueblo de Dios a unirse y cantar alabanza a Dios en medio de esa situación difícil. Él llama a los fieles a venir y a orar a Dios para dar gracias a su santo nombre. Eso significa dar gracias a Dios por su carácter. Entonces él dice: vengan hermanos y hermanas, cantemos alabanzas a Dios y agradezcamos a Dios por su carácter sagrado. Pero exactamente qué parte del carácter de Dios está hablando aquí David que debemos de adorar y alabar. Nos dice en el versículo 5 que su ira es solamente por un momento, pero su favor, su bondad es para toda la vida. Yo sé que en la iglesia siempre se habla de que Dios es amor. Nos dicen que Dios es bueno, amable, agradable, que Dios seguramente nunca se enoja. Pero David nos dice que Dios es santo. Incluso describe el carácter de Dios como su santo nombre. Entonces podemos decir que Dios no es neutral sobre el pecado, incluso el pecado de sus hijos, de su pueblo. David conocía muy bien y había experimentado en su propia vida la ira de Dios, el enojo santo de Dios. Dios tuvo que tratar personalmente con su pecado, con el pecado de David. Cuando
El profeta Natán lo visitó y lo confrontó en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Sobre el pecado que había tenido con Betsabé, David confesó y dijo: he pecado contra el Señor. El profeta le responde, dice: el Señor también ha quitado tu pecado, no vas a morir. Pero el niño que ha nacido, ese sí va a morir. Quizás conoces la historia. El bebé se enfermó y murió. David, antes que eso sucediera, él estaba orando, ayunando. Se postró al suelo, en silicio, dice, se cubrió. Una forma de humillarse delante de Dios para lograr una respuesta. Fue una noche difícil, de dolor, de sufrimiento para David. Pero cuando los ancianos en la mañana entraron para darle la mala noticia que el bebé había muerto, él se levantó, se lavó su cara, se ungió, se cambió de ropa y entró en la casa del Señor y adoró. Yo no sé si alguna vez has conocido la tristeza que viene con la convicción del pecado. Es decir, cuando nos damos cuenta de que hemos pecado contra Dios y oramos delante de Dios, le pedimos perdón a Dios por el mal que hemos hecho. Quizás alguna vez hemos sentido también aquella inseguridad del perdón de pecados. Y no estamos seguros si Dios nos ha perdonado un pecado en particular, específicamente uno. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿O has sentido esa inseguridad? ¿Has sentido que Dios no te ha perdonado? David nos llama en este salmo también a experimentar la bondad de Dios, a alabar y dar gracias a Dios, porque tenemos la seguridad en este texto, entonces, que su ira, su enojo, solamente dura un tiempo corto comparado a su bondad que es para toda la vida y para toda la eternidad. Podemos nosotros agregar eso. La ira de Dios es por un momento. Su bondad permanece para siempre. David continúa describiendo de cómo Dios nos ama y nos llena de alegría. Cambia el llanto en alegría. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y por eso es que le alabamos y adoramos. Es una expresión de agradecimiento. Él no permite que su ira con el pecado de sus hijos continúe para siempre. No es como los humanos, que guardamos el rencor, el enojo con una persona que nos ha hecho un mal por días, semanas, meses y quizás años. Y hay muchas personas que mueren odiando a aquella persona que les hizo un mal. Dios no es así. Su carácter no es así. Después de una noche triste, una noche llena de tristeza, Dios nos toma en sus brazos y nos consuela. Nos asegura que Él nos ama y que Él ha perdonado nuestro pecado. El llanto puede demorarse por toda la noche, el dolor, pero la alegría llega por la mañana. La seguridad del perdón de pecados es algo que la Biblia lo habla una y otra vez en el Nuevo Testamento a través de la obra de Cristo. Y es por eso que podemos decir: canten al Señor ustedes, los justos, alaben su santo nombre, pues su ira dura solamente un momento, un instante, pero su bondad, su favor perdura toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Esa es nuestra esperanza, de una mañana mejor donde podemos con libertad adorar a Dios, bendecir su nombre en medio de su pueblo. Que Dios les bendiga.